Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de quien estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. De corazón quisiera transmitirles en este momento lo que se siente en este lugar que ha sido elegido para el lanzamiento de un libro hermoso, de este que tengo en mis manos, que nos duela a nosotros, pero a ella no. Un texto que se lleva escribiendo desde el momento en que su autor vio por primera vez los ojos de su madre. Y el autor es el hombre que tengo a mi lado y a quien le damos la bienvenida, obviamente, a esta linda transmisión. Padre Freddy, qué gusto saludarte, qué bueno tenerte a ti aquí. ¿Cómo estás? José, gracias, hermano, por estar aquí. Contento de estaba haciendo un esfuerzo grande por estar tranquilo, pero es difícil, ¿no? Contento de sentir que se va pagando como una deuda de amor, en un lugar tan significativo para mi hermano, es decir, este lugar de Santa Elena que menciono tantas veces en el libro y que cuenta tantas historias. Entonces pienso que estoy haciendo algo que quería hacer. El libro cuenta la historia de la enfermedad y el desenlace, pero pienso que el final era aquí, en este momento. No aparece en el libro, pero estamos aquí contando esa historia de cómo transcurrió todo y cómo se dio todo. Entonces es un momento bonito. Y tú mencionas la palabra final, pero se suele decir que a veces un final no es más que un nuevo inicio. Y hace un instante decías, el final debía ser aquí, pero es el inicio y el momento en el cual
muchas personas no solo van a poder conocer esta historia de cerca, sino que van a recibir muchísimas herramientas para también saber gestionar algunos momentos de vida que puedan llegar a experimentar similares a los que tú has vivido. Padre, yo también estoy muy feliz, muy agradecido de estar en este lugar y yo quisiera en este momento hacerte una pregunta porque creo que para las personas que seguimos tu vida, tu ministerio sacerdotal y que hemos aprendido y recibido tanto del Señor a través de ti, no es desconocido que tú también vivas un ministerio digital muy importante. En este tiempo en el cual se suelen artistas, escritores, compositores, decidir llevar a las personas su inspiración, su mensaje a través de redes sociales, a través de formatos digitales. ¿Por qué era tan importante para ti plasmar todo esto en un libro, en letras? Y además de eso, ¿por qué un libro para la mamá o en el que el tema sea la mamá? Bueno, yo creo que es importante entender que todos nosotros somos comunicadores y que hay personas que comunican muy bien, otros estamos aprendiendo a comunicar, pero lo queremos hacer. Y pienso que un libro es una cosa maravillosa, porque en un libro usted cuelga lo que sea. Es decir, usted saca lo que es, usted plasma lo que es, lo que quiere. En un libro usted puede volar con libertad. Y un libro sirve para contar cosas, para contar historias, para contar cuentos, para contar vivencias. Y yo creo que es maravilloso y de ahí nace la idea de escribir un libro. Qué rico contar cosas que no tienen por qué quedarse guardadas, cosas que el mundo tiene que conocer. Por eso el libro no es un libro biográfico. El libro es contar una historia que somos invitados a que toque la vida de muchas personas, y por eso el libro sobre mi mamá. Porque pienso que si bien no es un libro de la biografía de mi mamá, es un libro que tiene que contar la mano de Dios en la vida de mi mamá. Y eso tiene que ser una cosa que no se puede callar. Los que me conocen saben que yo invito mucho a la gente a que cuenten las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Y yo, que soy el que invito a eso, yo no puedo permitir que se quede guardada esa historia en el tiempo, sino consignarla en un texto que alguien pueda tener en sus manos y que pueda decir: yo estoy viviendo esto, yo también estoy pasando por lo mismo, Dios también me ha hablado de esta manera. Entonces de ahí nace la idea de un libro, es decir, no contar la historia de mi mamá, porque mi mamá era una mujer muy sencilla, muy normal, pero no es normal lo que Dios hizo en nosotros, y eso es lo que hace que la historia se vuelva extraordinaria, porque lo ordinario de la vida Dios lo hace diferente. Entonces de ahí nace como la idea de plasmarlo en un texto que sea un homenaje para mi mamá. Padre, y si bien el libro no es una biografía de tu mamá, yo sí quisiera preguntarte en este momento y que nos contaras quién es tu mamá. Bueno, mi mamá es una... Me gusta cuando me pregunta quién es su mamá, no quién era, sino quién es. Porque sigue estando vivo. Entonces, mi mamá nació en un pueblito llamado Maceo en el año 1950. La mayor de 12 hijos, con una historia muy difícil porque siendo la mayor le tocó
cuidar a todos sus hermanitos. Entonces, mi mamá nos contaba mucho cómo le tocaba, cómo sufría cuando nacía un hijo más, un hermanito más, porque era un trabajo más para ella. Y cómo ella era obligada a cuidar los hermanitos que venían detrás. Era como la segunda mamá, la mamá suplente. Y a eso se le sumaba el que en esa época tenía que ir a lavar ropas a una quebrada, muchas restricciones, ninguna comodidad, privada de muchas cosas, muy controlada y regulada por mis abuelos. Luego conoce a mi papá y mi papá, pues, se enamoran. Mi mamá en este pueblo va a tener a su primera hija, que es mi hermanita Mari, que hablo de ella también en esta historia. Es una niña con síndrome de Down. Mi mamá y mi papá con ella se vienen para Medellín. Se instalan en Itagüí, donde mi papá consigue un trabajo en el municipio. Y ahí empieza, pues, como mi mamá, su vida, pues, ya como en la ciudad. Luego, por muchas circunstancias, mi papá se va y mi mamá queda sola, encargada de todos los niños, de los hijos, que ha sido un acto muy valiente, porque hoy muchas mujeres se quejan cuando les toca asumir una responsabilidad o lo ven como una faena imposible de realizar. Mujeres profesionales con un hijo y ven eso como imposible. Y yo siempre les cuento la historia de mi mamá, una mujer sola en una ciudad que no conocía, sin trabajo, sin casa, sin marido, con 4 hijos, y no se arredra, no se echa para atrás, sino que asume esa tarea por amor a sus hijos. Consigue trabajo, le da educación a sus hijos, construye su casa. En el libro cuento cómo mi papá se gastaba la plata de la casa y lo hizo varias veces, y sin embargo mi mamá volvía y empezaba y construyó su casa, y luego, pues, ya se fue dando la historia bonita de una mujer que trabajó toda la vida. Yo en el libro menciono eso: mi mamá no paró nunca de trabajar, nunca, trabajos muy desgastantes, llegando tarde de la noche, dejando sus hijos, que nosotros nos cuidáramos solos. Mi hermana Claudia es como la mamá, porque era la de teniendo 5 añitos. Ella nos cocinaba, nos vestía, nos bañaba, porque mi mamá tenía que trabajar. Entonces, la historia de mi mamá es una historia de mucho dolor, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de muchas carencias. Sin embargo, nunca aguantamos hambre. En mi casa siempre hubo lo necesario. Mi mamá trabajaba por darnos gusto desde sus posibilidades. Y esa historia de tanta lucha, de tanto esfuerzo, tan precisa, tan calculada, entiende uno que fue el momento de tanto dolor, incluso dolor del corazón, porque mi mamá siempre estuvo enamorada de mi papá. Hay una anécdota muy linda que yo cuento, y es que yo conservo las cartas que mi mamá le mandaba a mi papá. Yo, siendo un niño, mi mamá me decía: llévele esto a su papá, y yo las guardé, nunca las entregué, y las tengo todavía. Yo conservo esas cartas porque, siendo un niño, pensaba que era injusto que mi mamá le expresara tanto amor a un hombre que no lo merecía. Entonces, yo creo que en esos momentos empieza la enfermedad de mi mamá, y no lo digo yo, sino que lo dicen los médicos. Empieza a gestarse ese cáncer a temprana edad, con angustias, con preocupaciones, con nostalgias, con anhelos de felicidad que seguramente estuvieron sembrados ahí en el corazón de mi mamá. Pero si tú me pides que resuma la vida de mi mamá, es una mujer luchadora, guerrera, bondadosa, sensible, una mujer que nunca se metió en enredos con nadie, una mujer moralmente ejemplar. Mi mamá quedó solita a los 28 años,
y nunca se consiguió a nadie. Y yo le preguntaba cuál fue la razón por la cual no conseguiste nunca a nadie. Y me dijo, yo quería darle ejemplo a mis hijos. Entonces, privarse ella de una persona solamente por amor y por dignidad, eso habla mucho de mi mamá. Y por eso es una de las cosas que uno tiene que contar, que nuestra historia está llena de personas muy lindas, que todos nosotros seguramente tenemos mamás muy especiales, y esas historias de las mamás tienen que ser contadas, Padre, mientras te escuchaba, yo recordaba una conversación que tuve alguna vez con una persona y esta persona me decía, José, cuando vos querás identificar un propósito de vida que Dios te está revelando, va a bastar con que tú digas y sientas con certeza que sería algo por lo que tú serías capaz de dar la vida. Y cuando te escuchaba y volví a mirar el título del libro, que nos duela a nosotros, pero a ella no, volví a recordar ese propósito de vida. Y de alguna forma me iba un poquito más allá y decía en ese nosotros, porque no dice que me duela a mí, pero a ella no, sino nosotros. Quisiera saber, Padre, de dónde viene este título, de dónde nace finalmente esa inspiración para que este sea el título. Y como el título no es yo, ¿quiénes más hacen parte de ese nosotros? Bueno, yo quisiera como contar también que el título del libro no fue lo primero, y no sé si le pasa a otras personas que escriban, que el título vaya surgiendo en el camino. El título hace parte de uno de los capítulos del libro y hace referencia de una manera especial al momento difícil donde mi mamá está muy malita ya, muy malita, y uno va descubriendo en medio de la enfermedad la pedagogía de la enfermedad, que se va convirtiendo incluso como en una gracia de Dios. El que la enfermedad te prepare, el que la enfermedad te aliste, el que la enfermedad te vaya dando como atisbos de el anhelo de un descanso. Y entonces, viendo a mi mamá muy mal, yo le digo a mis hermanas, no podemos permitir que nuestra mamá esté así. Les he contado y lo cuento en el libro que todos en mi casa cumplimos años en septiembre, los hijos, y que yo les dije, pidámosle un regalo a Dios. Por eso el libro no dice, no está en primera persona el título, que me duela a mí, no a nosotros, porque fue la pregunta que le hice a mis hermanas. ¿Qué le pedimos a Dios de cumpleaños? ¿Qué le pedimos a Dios de cumpleaños? Y Dios es providencial, porque el 29 de agosto, a punto de empezar septiembre, la mamá muere y pareciera que fuera como el regalo del cielo providencialmente. Un cumpleaños para todos inusual, difícil. Qué regalo tan paradójico, pero en cierta manera era lo que le estábamos pidiendo a Dios, no ver a la mamá sufrir. Y el planteamiento se hizo con esa pregunta. La pregunta es que nos duela a nosotros, o más la afirmación, pero a ella no. A ella ya le ha dolido mucho. Entonces que no le duela más a ella, que nos duela a nosotros. La certeza del descanso, la certeza de la fe, que nos recuerda y nos dice que en el cielo ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay preocupación, no hay dolor. Eso es lo que a nosotros nos consuela. Que nos duela a nosotros se hace llevadero el dolor y Dios nos va dando la fuerza, pero que no le duela más a ella. Es que ya le dolió mucho. Le dolió desde chiquita, cuando le tocaba hacer tantas cosas, cuidar a sus hermanos, le dolió trabajar tanto, le dolió sentirse tan humillada por un hombre que no la amó como ella se lo merecía. Entonces no era justo más dolor que nos duela a nosotros, pero a ella no. Y es ahí donde de una manera providencial nace el nombre de este libro.
que en los ecos que leo de la gente que lo ha comprado, que ha accedido a él, veo que fue un título muy acertado, porque yo creo que identifica a todas las personas que aman tanto a sus seres queridos. Yo estoy dispuesto a que me duela a mí, pero que no le duela más a esa persona que tanto amo. Y por amor uno está dispuesto a cargar todo ese dolor. Y de alguna forma hasta me imaginaba una pequeña reunión de la Santísima Trinidad en algún momento antes de enviar a Jesús al mundo a dar su vida por nosotros, por la salvación. Y como pensando en las mil y una maneras de que se diese el plan de salvación y terminar concluyendo, ok, que nos duela a nosotros, pero a ellos no. Y hay momentos en la vida en que a pesar de la certeza del descanso, con los días es completamente normal que también llegue el dolor de la ausencia. Por eso en esos momentos, algo muy bueno que podemos nosotros hacer es abrazar la fe. Te propongo en este momentico, escuchemos un canto que nos invita a abrazar la fe. Sé que Dios está hablando, algo nos está contando, su palabra nunca falla, solo hay que confiar en Él, porque Él lo ha prometido, Él es fiel y es buen amigo, Él es más grande que mis miedos y siempre tiene un plan. Él permite que todas las cosas pasen, aunque no logremos entender, Él siempre tiene el control. Aunque rujan las tormentas, aunque la muerte esté cerca, aunque la tierra se hunda a mis pies, solo tengo que creer, aunque se cierren mil puertas y nada me salga bien. Yo sé que Dios algo bueno está haciendo, solo tengo que abrazar mi fe. Solo hay que esperar un tiempo, pues el de Dios es perfecto, todo lo ha hecho bien, no hay murallas para Él. Yo cerraré mis ojos, se lo dejaré a Él, me abandono a su cuidado, yo confío en su poder. Él permite que todas las cosas pasen, y aunque no logremos entender, Él siempre tiene el control. Aunque rujan las tormentas, aunque la muestre de cerca, aunque la tierra se hunda a mis pies, solo tengo que creer, aunque me cierren mil puertas y nada me salga bien. Yo sé que Dios algo bueno está haciendo, solo tengo que abrazar mi fe. Solo tengo que abrazar mi fe. Padre, yo me imagino que haberse sentado a hacer el ejercicio de la escritura del libro ha de haber significado para ti, pues en ciertos momentos un sube y baja de emociones, porque como nos decías al principio, estás alegre, estás contento, porque ahora pueda quedar materializado en letras que no se va a llevar el viento,
un momento de vida no solo muy importante para ti, sino que a todos nosotros los que vamos a leer el texto nos va a enseñar muchas cosas. Pero asimismo deben haber llegado recuerdos que pueden haber aporreado, fracturado un poquito nuevamente el alma, las emociones. Quisiera saber, Padre, dentro de todo este proceso, ¿qué fue lo más difícil para ti de llegar al final de la escritura del libro? Bueno, yo creo que vale la pena contar que cuando empieza la enfermedad, yo empiezo a escribir. Es decir, hace más de 20 años, yo empiezo a escribir porque la memoria es una facultad que olvida y hay que dejar registro de algunas cosas. Pero nunca fui capaz como de continuar y yo iba haciendo esquemas, bosquejos como de títulos, de capítulos, de cositas, porque yo dije, yo tengo que contar esto se tiene que contar. El libro va contando las maravillas del Señor, su acción providencial, cómo trabaja, cómo va abriendo puertas, cómo a veces pareciera que las cosas no se van a dar y se dan. Entonces ese libro lo empiezo yo a escribir, pero no soy capaz. O sea, teniendo a mi mamá viva, no, yo decía, no soy capaz, no soy capaz. Y iba guardando en un disco duro que tengo, iba guardando cositas. Pero ahora ya, cuando mi mamá va a cumplir 2 años de haber fallecido, yo pienso que hay una manera muy linda de rendirle homenaje a la mamá y es con un texto que no es la panacea, no es la cosa del otro mundo, pero que es valioso en cuanto que hace eco de una mujer muy valiosa, y ese es el valor más grande. Lo más difícil de escribir el libro es empezar a recrear los momentos, porque si bien había ya algunos momentos plasmados, es volver a vivir cada momento desde el día de la noticia. Así empieza el primer capítulo, es empezar a vivir cada momento, y lo más difícil es la manera como se vuelve a dibujar el rostro de la mamá en cada momento, porque todo se vivió con ella, cada momentico fue con ella. El libro lo termino de escribir el 23 de mayo y me propuse hacerlo porque ese día estaba cumpliendo años mi mamá, años de vida. Entonces pienso que era un regalo muy lindo para ella. Lo más difícil, volver a enfrentarse a la realidad, volver a ver el rostro de ella cada que te sentabas en el computador. Yo creo que el teclado mío quedó dañado porque lloraba mucho sobre el teclado y me levantaba otra vez y volvía y me sentaba y así se fue construyendo la historia, pero yo creo que siendo muy difícil yo quedé muy contento. Quedé muy contento porque yo creo que logré lo que yo quería, y es contarle a la gente un poquitico de una mujer que tenía derecho a que se contara su vida. Así esa vida tuviera mucho dolor y así esa vida tuviera unas subidas y bajadas que a veces no se comprenden humanamente, pero que yo creo que dinamizan un poquitico la vida de las personas que puedan estar pasando por la prueba de la enfermedad, especialmente el cáncer. Padre, suelen decir que a pesar de que un ser amado esté pasando, por ejemplo, por una enfermedad, nunca estamos preparados para el momento en que esa persona parta. Nunca estamos preparados, no alcanzamos a dimensionar realmente lo que se pueda sentir y el dolor que pueda representar esa ausencia. Yo quisiera preguntarte, Padre, en este momento, hoy, a esta hora, ya con este libro en la mano, ¿quién es Freddy Bustamante después de haber vivido todo este proceso de duelo y de aprendizajes? Esa pregunta me gusta mucho porque yo creo que el libro hace algo en mí, y es que yo a veces me bajaba a mi cuarto y me tiraba en la cama
y tirado en la cama quería contarle a alguien lo que estaba viviendo y a veces no tenía a quién contárselo porque hay cosas que se guardan en el corazón y a veces uno no está abierto como a mucha gente y también yo tengo la gracia de tener muchos amigos y gente muy querida, pero yo me siento solo y no es una soledad porque no tenga personas que no quieran estar a mi lado, sino que es una soledad que automáticamente se elige, es como una elección, como un blindaje, como un mecanismo de defensa. Y entonces yo iba a mi cuarto y me tiraba en la cama y yo quería contar o muchas veces en silencio llamaba a mi mamá. La llamaba y incluso alguna vez sentí que me contestaba. Cogí el teléfono una vez y empecé a marcarle. Entonces, muchas cosas que contar y se me ocurrió contárselas a una pantalla que me escuchara y eso me partió en dos positivamente, porque yo haber sacado todo eso me liberó, me oxigenó, me hizo llorar mucho, pero también me recibió, me sentí recibido. Yo escribía y escribía y sentía que estaba dejando todo ahí. Y es como cuando tienes que contar algo o sacar algo y lo logras sacar y sientes que estás liviano. A mí me sirvió mucho, me sirvió mucho. Creo que es una terapia y le recomiendo a las personas que hayan vivido eso, que lo hagan. Uno recibe consejos de todo mundo, dirección, orientación, haga esto, pero solamente cuando uno se enfrenta a esa realidad de hacerlo es cuando sentís que vas dejando ahí un poquitico y que el computador se va volviendo como solidario contigo porque te recibe todo lo que vos le quieras decir. Entonces para mí fue un ejercicio sanador, fue sanador. Es verdad lo que dices, que eso nunca se va a superar, nunca. Y los que hemos pasado por la muerte de la mamá sabemos que se redimensiona la cosa, pero nunca se va a superar. Pero uno tiene que buscar ayudas. Por eso en el libro también al final hablo un poco de cinco indicaciones que le pueden ayudar a uno a superar un poquitico o a manejar el duelo de cara a la muerte de la mamá. Pero si me preguntas de una manera concreta, el libro fue muy ganador porque hizo bien en mí, Gracias a Dios. Padre, he tenido la oportunidad ya de dialogar con algunas personas que ya terminaron de leer el texto. Y cuando les pregunto un poco de sus apreciaciones, he encontrado algo en común hasta ahora. Y es que les ha parecido muy digerible, les ha parecido de fácil lectura, les ha parecido demasiado cercano. Alguien me decía, me sentía como si estuviera en la sala escuchando literalmente al Padre contándome la historia. Y yo quisiera saber, Padre, ¿por qué es tan fácil leerlo? ¿O qué crees que haya quedado plasmado en el texto que lo haga no solo tan digerible, sino especialmente tan cercano, que uno lo sienta tan propio? Yo creo que primero es como un parto bonito, que es fruto del amor, pues, es decir, no es un libro que uno se puso a escribir desparchado, es el resultado de un encuentro de amor, un encuentro que comunica afecto, comunica esperanza, comunica cosas bonitas.
Jesús era un contador de historias y por eso no hay nada más apasionante que los cuentos de Jesús, las vivencias de Jesús, las parábolas de Jesús. Y yo quise hacerlo de esa manera. Yo quise, primero, que fuera un lenguaje sencillo, que la gente lo entendiera, que fuera una redacción donde la persona sintiera lo que tú acabas de decir, que es como si le estuvieran contando a uno, que el texto no se hiciera pesado. Y sobre todo creo que ha ayudado mucho a la gente y le ha generado expectativa el que logré que cada capítulo abriera la motivación al siguiente. Entonces siempre terminaba la historia en un capítulo como en vilo, lo dejaba uno como en vilo, como a la expectativa, y la persona siente la necesidad de decir o de explorar qué es lo que sigue a continuación. Yo creo que es una técnica bacana de generar motivación, expectativa e interés por lo que viene después. Pero yo creo que se ha hecho de fácil lectura también porque ¿quién de nosotros no ha tenido que ver con alguien que esté enfermo de cáncer o que haya muerto de cáncer? Entonces el cáncer es una realidad que se nos volvió muy familiar y pareciera que estuviera contando la historia del papá, de la mamá, de un amigo, de un vecino, porque es una realidad que nos toca a todos. Entonces pienso que eso hace que el texto sea un texto agradable y que desde el mismo título se convierta ya en una gran motivación, porque cuando uno ama de verdad, uno quiere ver sufrir a esas personas. Entonces, desde el mismo título uno ya siente como una caricia que lo atrae y lo motiva a que uno se adentre en esa aventura. Padre, y si alguien se acercase en este momento y quizás viera que se está lanzando este libro, que nos duela a nosotros, pero a ella no, y quizás no te conoce, y quizás desconoce mucho de tu historia, incluso de tu ministerio, y te hace esta pregunta, ¿tú qué le responderías? Padre, ¿yo por qué debería leer ese libro? Bueno, yo creo que una persona debería acercarse a ese libro porque yo creo que tiene una pedagogía interesante de sanación y de resiliencia. Y sea cual sea la situación que uno esté viviendo, uno va a encontrar ahí una historia bonita de superación. Es decir, de nunca rendirse, de vencer los obstáculos, de encontrar siempre salidas, de escuchar incluso de una manera providencial la voz de Dios que va indicando caminos, la manera como va apareciendo gente tan bella en todo momento, la persona que pierde la esperanza y dice, yo no quiero más, pero Dios por encima de ese yo no quiero más, empieza a mostrar que no es lo que uno quiera, sino lo que Él nos quiere mostrar. Entonces yo creo que una persona debe leer ese libro porque primero esta enfermedad se nos ha vuelto muy familiar, está muy cerca de nosotros. Y segundo, porque yo creo que las personas deben entender que en el mundo hay personas valientes, que han sabido gestionar con altura, con responsabilidad esta situación. Si bien duele el corazón y en ese momento de encrucijada uno puede tener la tentación de desesperarse, vale la pena contarle al mundo que hay personas que asumen esto con altura y desde Dios. Cuando se asume desde Dios, Dios le da el talante a la persona. Y no significa que nosotros lo hubiéramos asumido con mucha madurez. Significa que lo asumimos esperando en Dios y Dios fue dándole desenlace a toda la historia. Por eso, una persona tendría que enfrentarse a un texto como estos para que entienda que ahí está la mano de Dios. Creyendo, Padre, creyendo a pesar de las dificultades, a pesar de que puedan llegar a flaquear un poco las puertas, las piernas, a pesar de que a veces no se tenga la certeza y tengamos que mirar al cielo y decirle a Dios, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, creyendo todo el tiempo y tratando de ser felices con lo que tenemos, siguiendo y viviendo mientras podemos, que luchando en algún momento lo vamos a conseguir.
te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive una vida intensamente, luchando lo conseguirás. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Padre, continuando con esta conversación, yo hace muy poquito tiempo dialogaba con alguien que vive en Atlanta y me contaba cómo era un aliciente para su vida y para su proceso de enfermedad, porque en este momento está viviendo y afrontando un cáncer. El recibir, el vivir la Eucaristía a través de YouTube, llenarse con la palabra del Señor a través de un contacto digital, porque está en un momento en el cual no puede ni siquiera salir de casa. Yo quisiera invitarte en este momento, Padre, y si es posible que dirijas para la respuesta de esta pregunta tu mirada a la cámara, porque sé que detrás de ese lente hay a esta hora, en este día, personas que están batallando con el cáncer. Personas que están batallando con este diagnóstico que se los pueden haber dado ayer y que sienten que se está derrumbando la vida. Tú que has vivido todo este proceso, Padre, ¿qué le dirías a esta hora a una persona que vive el cáncer? Bueno, les decía ahorita que es una situación que se vuelve muy familiar y que todos nosotros tenemos cerquita de nosotros personas que puedan estar pasando por esto. En el libro yo les hablo de una visita inesperada. Cuando menos piensa, una enfermedad de esa puede llegar. Y lo más terrible en medio de la enfermedad es cuando te dicen que no hay nada que hacer. Ese fue como el primer anuncio que nos hacen cuando recibimos esa noticia: llévese su mamá a la casa a morir porque no hay nada que hacer. Entonces es descubrir, y este mensaje es como para todas las personas que han vivido esto y les cierran las puertas y las oportunidades, que el mundo nos puede decir no hay nada que hacer, pero Dios nos dice que siempre hay algo que hacer. Y cuando se nos dice que hay algo que hacer, se abre una puerta maravillosa. O digo en el libro, se cierra una puerta, pero se nos abre una ventana. Y es la ventana de la esperanza, es la ventana de saber que Dios está trabajando, es la ventana de saber que Dios, de una manera perfecta y providencial, lo va cuadrando todo. Entonces, la persona que ha recibido esa noticia
deje que Dios le vaya llevando de su mano. Recuerde ese texto del libro de Oseas cuando se nos dice que Dios nos va llevando con hilos de amor. Y con hilos de amor Dios nos va sosteniendo y no nos deja caer. Y si estamos en las manos de Dios, esto se va convirtiendo en una historia de dolor, lo digo yo, una historia de dolor, pero también una historia de esperanza, porque la mano de Dios, un rayo de luz se va dibujando en todo momento. También en el texto yo le cuento a la gente cómo el cáncer en su primer momento se convirtió en un milagro. Y se convirtió en un milagro cuando nosotros aprendemos a disimular la enfermedad. Y no es un acto irresponsable. No es un acto irresponsable disimular la enfermedad, sino que es olvidarnos por un instante que la enfermedad se vino a vivir en nosotros y es generar un clima de tranquilidad. O sea, la tranquilidad en la vida de una persona le va a traer siempre sanación. Está comprobado científicamente desde los médicos, está comprobado que las preocupaciones y las angustias acrecientan la enfermedad, aceleran la enfermedad y hacen que muchas veces sea irreversible un tratamiento, un proceso médico. Entonces, a veces es muy interesante eso. A la persona que le han dicho que tiene cáncer, invitarla a que permita que la calma le visite y la serenidad, que son realidades que vienen de Dios y que son sanadoras. Pero también en el libro yo cuento que cómo el amor se convierte en un remedio formidable. En el libro yo cuento que yo cargaba a mi mamá, la llevaba cargada a la cama, dormía con ella, la acariciaba, le preparaba el alimento, le llevaba flores, le ayudaba a que saliera a pasear. Y hubo un momento donde a mi mamá se le olvidó que estaba enferma. Entonces planteo yo ahí esos dos elementos que son importantes: la calma, la serenidad, la paz y el amor, que se convierten en realidades sanadoras. Al que me está viendo en este momento y está pasando por esa prueba, yo le invito a que recuerde que Dios tiene el control lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Y si Dios tiene el control, entonces yo no tengo miedo. Padre, ¿sientes que todo ha terminado obrando para bien? Todo ha terminado obrando para bien. Yo pienso que todo en Dios es perfecto. Todo en Dios es perfecto. Y que las cosas suceden con un propósito. Y si bien el bien no se percibe en el momento, Dios con el paso del tiempo y de los años hace que se descubra el bien y el propósito de las circunstancias, así tuvieran apariencia de cosas que no eran tan buenas. Entonces es saber leer desde la fe el obrar de Dios y cómo Dios sencillamente, así los hilos a veces sean enredados, Dios termina haciendo un tejido maravilloso, porque no podemos nunca dudar que aunque llegue la prueba y llegue la enfermedad, Dios, incluso a través de eso, Dios nos puede estar salvando. Y hay algo, Padre, que pues no podemos terminar, yo no me puedo permitir terminar este encuentro sin preguntarte, porque sé que nadie me lo perdonaría y que se lo deben estar preguntando muchas personas en este instante, y es: ¿dónde puedo adquirir este texto? ¿Dónde puedo hacerme con mi copia del libro? ¿Dónde puedo comprarlo? ¿Cuáles son como las plataformas que de pronto están habilitadas en este instante para adquirir el libro? Bueno, yo le agradezco primero mucho a las personas que se quieran interesar por un libro sencillo, que es un libro que para mí es muy grande, primero por ser mi primer libro. Yo he escrito muchas cosas, pero nunca por mi indisciplina, creo. Nunca me había dedicado como a plasmarlo de una manera organizada, pero le agradezco a las personas que han accedido ya al libro, de distintos lugares del mundo lo han pedido, en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, Centroamérica, en muchas ciudades aquí en Colombia, aquí en Medellín.
El libro se puede conseguir en nuestra parroquia, allá lo estamos distribuyendo. El libro lo pueden pedir a domicilio en los teléfonos que aparecen en este momento aquí en la pantalla. Ahí pueden hacer la solicitud y a partir de esta semana también lo pueden adquirir de manera digital a través de Amazon. Les estaremos dando como la indicación pertinente, pero en Amazon aparece con el título que nos duela a nosotros, pero a ella no, el padre Freddy Bustamante, y ahí pueden conseguirlo. Padre, un pequeño mensaje final que quisieras dirigirle no solo a todas las personas que están viendo y están conectadas con este encuentro, con este lanzamiento, sino también a todas las personas que van a recibir este libro en sus manos. Pues yo primero darle gracias a Dios que hace posible todas las cosas. En el libro yo le doy gracias a Dios por habernos regalado a la mamá, que esta historia no sería lo mismo sin ella. Es muy bonito que estemos haciendo esto aquí. Yo pude haber hecho esto en una cafetería, en un bosque, en un edificio en la ciudad, en mi parroquia, y lo quise hacer en este lugar, en esta casa, donde pasé tantas tardes con mi mamá. Siempre aquí estuve con ella durante 7 años. Todos los jueves y los viernes estaba con mi madre en este espacio, cocinando, viendo televisión, sembrando, riéndonos. Y por eso creo que es un cierre bonito. Este lugar se ha vuelto en un lugar de mortificación, siendo una bendición. Este lugar llegó como una bendición a nuestra vida, pero se convierte en un lugar de mortificación porque no es agradable estar acá después de tantas vivencias. Todo habla, pero siento que era el lugar que tenía que cerrar el libro. Este es el lugar que tenía que cerrar el libro, porque es una despedida a un espacio donde se guardan tantas memorias bonitas todas, pero que pienso que también va a ser una gran superación. Entonces, por eso, en este lugar, las personas que van a leer el libro van a leer que menciono mucho Santa Elena, las tardes de los jueves en Santa Elena con mi mamá, y era este lugar donde me encuentro en este momento. Agradecimiento a todas las personas que hacen posible esta transmisión, mis amigos de siempre, que me acompañan, ustedes, los que hicieron esta tarde tan cargada de detalles. Un agradecimiento a mi familia. El duelo no solamente ha sido mío, a mis hermanas, a mis sobrinos, les ha tocado asumir esto también con mucha entereza, y sin embargo van ahí pedaleando cada día de la mano de Dios. Invitar a la gente a que sigamos escribiendo la historia, sigamos escribiendo esta historia, y si bien de pronto algún día no estará en un libro, la mejor manera de escribirla es siendo testimonio para los demás de que las pruebas, las situaciones difíciles se asumen con Dios, y Dios le pone un toque diferente a todo lo que hagamos. Muchas gracias a las personas que quieran ver este momento, que quieran adentrarse en esta experiencia sencilla, donde lo único que yo quería era saber que hay cosas que se tienen que contar, y yo las quise contar por medio de este libro dedicado a mi mamá. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Padre, hay 2 cositas que yo voy a hacer en este momento para que cerremos esta transmisión, y no las voy a hacer en mi nombre, las voy a hacer en nombre de todas las personas que te conocen o que han escuchado algún día una homilía de tu parte, o que hemos recibido una respuesta de parte del Señor a través de un reel, de un video en una red social, de un momento de oración que el Señor te ha puesto en el corazón. La primera, darte las gracias. Gracias, Padre, por tu entrega, no solamente por lo que hoy ya materializas en este libro y nos compartes, sino por tu vida de entrega, por tu vida de sacrificio, por tu vida de disciplina, por el amor que siempre tienes
para mirar, para abrazar, para entregarle una palabra de aliento a todos aquellos que lo hemos necesitado y que de pronto por cuestiones geográficas hemos tenido la oportunidad de acercarnos, pero también por esa disposición para ir a todos los lugares a donde el Señor te llama y también tu día a día como párroco te permite, por no negarle absolutamente nada a Dios, y al no negarle absolutamente nada a Dios, no negarnos absolutamente nada a nosotros y a nuestras almas, que tanto lo vamos necesitando. Y lo segundo, Padre, que sé que hoy yo puedo hacerlo, pero que todas las personas que te conocen también quisieran hacerlo en este momento, pero no están sentadas al frente de ti, es esto, hermanito. Te quiero mucho.